buena música. Alcalde, todos somos contingentes y solo tú eres necesario. Decían los paisanos en aquel amanece que no es poco. 1.700 encausados, apenas 500 imputados y apenas una treintena escasa de detenidos. En España parece que hay un imaginario de la corrupción que se empeña en parecer que nuestro país es diferente. Un imaginario que tiene una serie de rasgos que conviene que los tengamos claros, a ver si los despejamos, aunque sea como el tejado de la casa de los tres cerditos soplando. En primer lugar, entender que lo público es un botín, es decir, que no entendemos que el Estado sea una conquista ciudadana. En segundo lugar, esa mentira sempiterna de todos lo hacen y por tanto quedamos justificados para hacerlo también nosotros. En tercer lugar, algo que nos compete directamente, la impunidad. Es decir, ese quehacer corrupto que está sostenido por el a mí no me van a pillar. Un otro elemento que parece que está detrás de buena parte de los soplos acerca de la corrupción es repartir. Entre bomberos no se pisa la manguera, pero a veces a uno se olvida de repartir lo convenido y por eso terminamos enterándonos. Y al final hay uno que es especialmente neoliberal y muy propio de este país, que la gente sigue diciendo usted no sabe con quién está hablando, que tiene que ver con que las cosas son así. Es decir, que de alguna manera hay en ese comportamiento repetido algún tipo de argumentario. Es verdad que fíjense ustedes que algunos de estos argumentarios los han dicho no, si no es para mí, si es para el partido. Otros han dicho por España y otros incluso, fíjense ustedes, desde la izquierda igual hasta se han creído que lo hacían por la revolución y empezaron robando por la revolución y al final terminaron con tarjetas negras de Caja Madrid. Quizá ahora estamos más sensibilizados o quizá ahora han aumentado las expectativas de los españoles. Parece que la diferencia entre una carta otorgada y una constitución a menudo tiene que ver con la instauración en las plazas públicas de guillotinas. No ando yo diciendo que haya que instalar en la Puerta del Sol una guillotina, pero parece ser que en lugares como Francia, con la monarquía, dialogaron de manera tal que nacieron ciudadanos con derechos. En España nunca hemos aplicado la guillotina y Dios no quiera que llegue el momento. Solamente uno se decapitó, pero lo hizo esquiando y eso no tiene virtudes pedagógicas. En fin, hoy en La Tuerca vamos a enfrentarnos a la corrupción con una desinencia terrible, y es esta, que estamos convencidos de que la corrupción es el lubricante del sistema. Vamos a analizarlo esta noche. Adelante, sumario. El caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, las tarjetas Black, los ERE de Andalucía, el caso NOS, el de Palmarena, el Palau de la Música de Barcelona, el caso ITV, Pokémon, los fraudes de Pujol y ahora la operación Púnica con Granados, el ex número 2 de Esperanza Aguirre, imputado. Parece evidente que la corrupción no es un problema circunstancial, sino que está instaurado en las bases del capitalismo y del sistema político que contamina la democracia. También en contradicción hemos conocido esta semana el nuevo informe sobre la desigualdad de Oxfam Intermón. Los 3 españoles más acaudalados duplican en riqueza a los 9 millones de personas que forman el 20% de la población más pobre del país. Hoy, en Enclave Tuerca, corrupción, el lubricante del sistema. Para esta mesa de lujo, como siempre, contamos con la participación de Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Y también estás en Cuentas Claras. También, estupendo de estar aquí con vosotros. Pues luego nos contarás un poquito de vuestra organización. Tenemos también con nosotros a Jacobo Teijelo, abogado penalista. Jacobo, buenas noches. Un placer que estés aquí acompañándonos esta noche. Muchas gracias por venir. Tenemos a Gloria Elizo, responsable legal de Podemos y una de las principales responsables de que la familia Pujol tenga dificultades jurídicas. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Julia Pérez, responsable de tribunales del Diario Público. Muchas gracias, Julia, otra vez por estar aquí con nosotros. Y tenemos a nuestro amigo, profesor, colega Armando Fernández Steinko, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y responsable de un programa de investigación en finanzas criminales que nos vas a poder contar al respecto. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos. Pues vamos a empezar ya disparando. Os pido un minuto de una reflexión a cada uno de vosotros para arrancar. España es diferente en el caso de la corrupción. Empezamos contigo, Manuel.
yo creo que no hay que abusar de esta idea de que España es diferente, ¿no? Se ha abusado mucho acerca de esta idea de la incapacidad cultural, ¿no? de España como país de luchar contra la corrupción. Y ha faltado un análisis un poco más estructural, como veíamos en el vídeo, de cuál es el problema, ¿no? Hay que analizar por qué España tiene peculiaridades que no hay en otros países, ¿no? Es cierto que las tiene, pero no podemos recurrir al argumento fácil de que España es culturalmente proclive al problema de la corrupción, ¿no? Hay que trascender aquello. Jacobo. Yo creo que en cierta manera sí que es diferente, pero no es España, es decir, todos los españoles somos bastante más corruptos que en otros sitios. Tenemos que entonar mea culpa de abajo a arriba. Cada vez que vamos a un sitio preguntamos a quién conocemos o quién es tu primo. Es decir, los corruptos somos todos. Creo que hay una falta de principios general y que debemos hacerlo. Incluso en la persecución de los corruptos, a ver quién tira la piedra más fuerte. No, hay que asegurarse también. Una forma de corrupción es negar las garantías a las personas que están siendo enjuiciadas en esos procedimientos. No se puede olvidar eso. Creo que un poco corruptos somos todos. Gloria. Buenas noches. Yo fundamentalmente me interesa más que ser diferentes o iguales al resto. Lo que me interesa es la lectura que estamos haciendo ahora mismo de lo que es la situación política del momento. No es una cuestión meramente jurídica en la que haya unas cuantas personas que han tenido problemas puntuales con la caja que tenían al lado y se han apropiado de algo de ellos, sino que estamos hablando de un verdadero problema estructural. Aquí lo que se estaba comprando no era contratos o adjudicaciones, sino lo que estábamos comprando son programas políticos. Pero los programas políticos que de verdad se hacían cumplir en este país, no con los que se prometían y se recaudaban votos a tutiplén, sino ese programa político que lo que estaba fundamentalmente haciendo era dar el poder político a los sectores económicos más potentes del país, en los que también operaban pues eso, a través del desgarramiento y la destrucción de servicios públicos. Lo que se estaba haciendo con esos servicios públicos era destruirlos para generar a su vez negocio a estas personas más próximas al poder. O sea, yo lo que se trata es que la especialidad de este país es que parece que lo que es la forma de hacer política está realmente corrupta, es decir, porque aquí solamente se hacía política para los mercados. Julia. Bueno, yo creo que es algo mixto mi pensamiento. Veo que efectivamente hay un problema de educación en filosofía del derecho, sobre todo en cuanto a tener muy claro los derechos de todas las personas y saber respetar el principio de presunción de inocencia, al mismo tiempo no robar o no a quién es el primo, quién es el amigo que me puede echar una mano en un ayuntamiento, pero al mismo tiempo me rebelo frente a esta sensación de que somos todos iguales. No es cierto. Yo por ahora no veo un partido político que desde los años 90 haya hecho su propio autoanálisis y haya puesto a disposición de los tribunales a los corruptos que tiene dentro. Entonces, lo que se ha instalado es un modelo según el cual el obediente es el que prospera, el mediocre es el que más se encumbra y al final pues se crean estructuras corruptas y cleptocracias. Armando. Bueno, yo creo que efectivamente hay una parte estructural en todo proceso social, sobre todo cuando es masivo, como lo que estamos viendo, y luego hay una parte individual, porque las personas son los actores sociales, no, las estructuras no actúan. Pero yo me inclino a pensar como Manuel y Gloria que lo que cuenta aquí, sobre todo dentro de esa dialéctica, es la parte estructural. ¿Por qué? Porque hay muchos otros países donde la corrupción también es endémica y dentro de Europa, por ejemplo, en Grecia y en Portugal, que han sufrido un proceso de integración en la Unión Europea similar a la española, una integración seguida de una desindustrialización galopante, con derechos políticos que no van acompañados de una estructura social y productiva para reforzar la vida de las personas y la financiación, por ejemplo, de los ayuntamientos, tienen niveles de corrupción también muy grandes, ¿no? Hay cosas, ya iremos desenrollando el tema, pero hay cosas demasiado parecidas a lo que sucede en otros países, incluso europeos y por supuesto del tercer mundo. Psicología, cultura también, psicología y cultura también, pero no subestimemos, por ejemplo, la cultura de las familias en Alemania, en Francia, que aparecen una y otra vez. Somos un poco paletillos, estamos un poco acomplejados con respecto a lo que pasa en otros países europeos, tenemos que ser un poco más realistas porque ahí pasan cosas muy graves. Lo que pasa tal vez es que no se hacen tan públicas y no se dicen las cosas. Aquí, por ejemplo, nos podemos jactar incluso de ser choritos en el bar, ¿no? Algunos pueden jactarse de robar y de ser muy valientes, etc. Hay mucha fanfarronería que a lo mejor no se da en otros países, pero eso no quiere decir que los actos que se esconden detrás de esa fanfarronería sean completamente distintos en unos países y otros, ¿no?
Entonces, bueno, la pregunta, ya empezamos con el debate, os plantearía si el tema de la corrupción en España tiene que ver con el desarrollo del sistema capitalista y la necesidad de mantenerse siempre la bicicleta pedaleando, porque si dejas de pedalear te caes, si tiene que ver con una estructura estatal más laxa, con unos funcionarios menos vigilantes, con un poder judicial menos atento, o si tiene que ver quizá, ¿no?, por un pasado de dictadura que de alguna manera no permitió limpiar nuestras estructuras. Adelante, el debate es vuestro. Yo, si me permites, Juan Carlos, yo creo que fundamentalmente lo que carecemos en este país es de voluntad política. Es decir, no, comentaba antes Julia, que es decir, no ha habido una trayectoria, ningún tipo de iniciativa política real y efectiva para que acabar con este sistema tan destructivo. Es decir, los partidos políticos lo único que hacen es o bien devorar las responsabilidades jurídicas a un tribunal y no asumir nunca responsabilidades políticas, o hablar de que cuando hay la apertura del juicio oral, en qué momento va a desaparecer la honra de esa persona, pero no hay verdaderamente intención política de que se tomen medidas de fiscalización, de control, de desenvolver lo que es la exigencia ciudadana y soberana, porque las cosas se hagan realmente bien. Es decir, es sorprendente que no exista una ley de financiación de partidos políticos, es decir, que esté atascada en el Parlamento y no haya manera de sacarla, que la estructura jurídica que se ha creado sea un auténtico colador, que solamente, como decía el otro día, solamente sirva para eso. Es un código penal para presos de pobreza, quiero decir, no hay ninguna estructura para los robagallinas, jurídica, ¿no?, exactamente, robagallinas. Presidente del Tribunal Supremo. No hay una articulación legal suficiente para atajar el problema, ni estructura jurídica, ni hay salvaguarda de la independencia jurídica, y además tampoco hay voluntad política, y ese creo que es el principal problema. Y desde luego los partidos, como decía Julia también, los partidos que están ahora mismo no tienen capacidad, ni interés, ni ningún tipo de iniciativa al respecto. Pero yo os diría, Armando, que decías Alemania, ¿por qué en Alemania un ministro que se le pilla plagiando una tesis doctoral tiene que dimitir, y aquí se le pilla a un ministro plagiando y hacen unas gracias y unos chistes y no dimite? Bueno, el Estado burocrático alemán es el más antiguo, uno de los más antiguos del mundo. Hay sistemas de control, hay sistemas, digamos, de protocolos que someten a las personas a un control sistemático y una serie de procedimientos que, aunque también es un coladero, pues hacen algunas prácticas más difíciles, ¿no? En Alemania hay también una ética de la familia que ahorra y que no ahorra, en fin, que no se gasta un centavo por encima de sus posibilidades, y una ética protestante también en ese sentido, que no creo que sea la explicación por la cual en Alemania haya menos corrupción, pero son sistemas que funcionan, pero no funcionan como una especie de mecanismo antropológico alternativo. Quiero dar un ejemplo aquí que creo que es importantísimo, la Ley de Bases del año 84. En la Ley de Bases del año 84 se tipifica y se describe la figura del interventor municipal. En la época de la Segunda República, el interventor municipal, que fue una figura fundamental para controlar las cuentas de los ayuntamientos, dependían directamente del poder central. En este caso, en el año 84 en España, dependen de los alcaldes, que tienen capacidad de poner y de cesar a los interventores municipales. ¿Qué conflicto de intereses hay ahí? Fundamental. Puesto que el puesto de trabajo de un interventor municipal, que es puesto y cesado por el alcalde, depende de su voluntad. No hay un mecanismo evidente de control, como el que se da en cualquier estado burocrático, alemán, francés, incluso aquí, que funciona a nivel municipal. Esto me parece muy importante porque además nos lleva a unas formas de gestión de las arcas y de los dineros municipales más propia del siglo XIX que del siglo XX, y no hay ningún misterio. En la Segunda República ya estaba el problema encima de la mesa con el caciquismo municipal, etcétera. Ya se encontraron, ya se articularon procedimientos jurídicos para combatirlo. ¿Por qué no lo hemos hecho en el proceso democrático? No es que seamos tontos, digamos, incapaces o poco europeos, simplemente, pues lo que decís, parece ser que políticamente pues se han cometido graves errores y se han reproducido luego después, ¿no? Hay un problema base de todo esto, que es la falta de transparencia general. Sin transparencia no hay control. En España la norma es el secreto y la excepción es el conocimiento, la transparencia para el ciudadano. En ese momento falta un control, por ejemplo, por medio de la prensa. Si no puedes llegar... A mí me daba mucha envidia cuando veíamos aquellas películas americanas del informe Pelícano, y cuando Eric Bronkovich, cuando llegan a una oficina municipal y exige que le den un expediente, o en aquella de los del IRA, los presos del IRA, llegaban y exigían el expediente y se lo daban. Eso aquí sería impensable absolutamente. Esa oscuridad es el primer elemento que favorece eso. Hay, desde luego, y sigo insistiendo, una falta de principios en toda la población.
Todos buscamos el favor. Dudo que muchos de nosotros, no lo sé, yo creo, espero que no, pero puestos en la ocasión pudiéramos eludir el peligro. Es decir, antes de tirar la primera piedra habría que pensar si puestos en situación de alguno de los corruptos, muchos no haríamos, vamos a decir, haríamos lo mismo. Y eso también es importante. Y luego, por supuesto, no la falta de estructuras de control, que, por ejemplo, cuando la reforma del 2010 del Código Penal se habla de unas estructuras de cumplimiento para las empresas y se hace la excepción, ojo, pero no para las empresas públicas. ¿Y por qué no? Puede haber líneas de denuncia, puede haber derecho de acceso a la información, transparencia absoluta, puede haber líneas de denuncia y de delación secretas, hotlines, todo eso no se establece en ninguna parte. Con ese tipo de mecanismos de control, es decir, que cualquier ciudadano pudiera llegar a un ayuntamiento y pedir que le dieran el expediente, sería otra cosa. Pero aquí la norma en general es decisión, y eso llega a la justicia, y en la justicia rige el mismo procedimiento, oscuridad absoluta. Hay una oscuridad, te ceden lo que quieren. En el resto de los países del mundo se pide al fiscal, descubra usted el derecho al descubrimiento, suelte usted toda la información. Aquí no, aquí la norma es el secreto y te doy lo que quiero. Ese principio que lo planteas a un juez, dice, oiga, déjeme ver los papeles que tiene usted ahí. ¿Pero por qué? Quiero ver los libros del juzgado, los libros del registro. No, usted no tiene derecho. Eso es parte del problema, es falta de transparencia, falta de estructuras de formación y sobre todo falta de formación moral. Volviendo al caso alemán, ¿no?, que muchos entienden como un caso de probidad casi absoluta, también ellos han tenido casos de, por ejemplo, financiación ilegal sonadísimos, ¿no? De hecho, uno de los primeros escándalos de financiación ilegal en España, el caso Flick, vino de rebote de Alemania. En los 80 hubo escándalos que además estuvieron a punto de ser amnistiados en Alemania y solo la presión social consiguió que aquello no acabara así, ¿no? Es el producto de un caso de corrupción. El caso de la CDU, de las donaciones. Está ahí porque el primero fue acusado de corrupción, lo tuvieron que quitar. Sí, pero el carácter más general ese de colocar primos y que todo el mundo tenga primos en todas partes, eso es muy de aquí. Vamos a dejar terminar a Manuel. Sí, ¿no? Si repasamos un poco la historia reciente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de las democracias occidentales, casi todos los países tienen grandes escándalos de corrupción. O sea, es algo muy ligado a la evolución de los estados y de los sistemas de partidos en las democracias occidentales. Y esto también yo creo que es una perspectiva que hay que darle al análisis del caso español, ¿no? La corrupción como ligada a cuál fue la evolución de la economía española, cómo se produjo en la transición la aparición del sistema de partidos, que es interesantísimo el papel que tuvo la financiación en la conformación de las estructuras de partidos, y hay que tener muy en cuenta que venimos efectivamente de una dictadura que nos privó de una fase fundamental de la evolución de los partidos políticos, ¿no? Nos privó de conformar los partidos tradicionales de masas con una militancia fuerte. Todo eso que teníamos en la Segunda República quedó truncado y de repente estábamos en otra fase totalmente distinta, en un mundo mediático absolutamente nuevo y en una economía totalmente transformada, ¿no? Entonces hay que, sin abusar, como digo, de estas ideas un poco psicologicistas y culturales acerca del caso español, creo que hay que empezar a ponerlo en el contexto histórico, sociológico y económico. Hay una cosa que sí que es cierto, recuerdo que en Alemania incluso podías desgravar las mordidas que pagasen las empresas alemanas fuera. Es decir, que hacia afuera podías la corrupción poner en marcha, pero hacia adentro eran un poquito más exigentes, ¿no? Mientras que vosotras, tanto Julia como tú, Gloria, que trabajáis realmente con la justicia, lo que tú planteabas, Jacobo, del oscurantismo, del secretismo, de la falta de información, sí que parece que es una constante, ¿no? No solamente es una constante, sino que en el fondo es una poco tomadura de pelo, porque a mí me sorprende cuando oyes a políticos exigir que el procedimiento, algo va muy lento, que se eternizan las macrocausas, y entonces lo único que cuando los oigo pienso, en primer lugar, los presupuestos en justicia dependen de esos mismos políticos que son investigados o de sus partidos, y en segundo lugar las reformas procesales que debería haber existir, que vosotros lo sufrís, los abogados, no hay ninguna voluntad de reformarla realmente. O sea, no es porque sea un código penal de robagallinas, es que es todo impostado, porque lo que no hay es voluntad de incluir unos procedimientos agilizados para acabar definitivamente con ponerlos a todos realmente en la cárcel o no ponerlos. Respecto a la falta de transparencia, es increíble también el que nosotros no
tengamos que depender de las cosas que nos filtran o que nos dan los abogados, esforzándose, incluso arriesgándose su vida profesional, porque tú estás ahí detrás de ellos a ver si te pasan o no te pasan, y luego, claro, si los medios de comunicación no tienen fondos suficientes, no tienen realmente dinero, sino que dependen de los bancos, al final todo es pues una especie de clientelismo informativo incluso. Yo quería decir una cosa. Adelante. Por retomar ese tema y a lo mejor terminar con él si tú lo dices, ¿no? El tema de la comparación con otros países. Vamos a ver, vamos a centrar todo esto, ¿no? Yo no creo que del volumen de los cohechos pagados se pueda derivar de forma lineal una peligrosidad social de forma automática. Es decir, muy poco dinero puede generar un montón de desarreglos sociales, un montón de una situación social terrible, ¿no? No hay una relación directa, pero los casos de corrupción más importantes que se conocen de la historia, según mis datos, son los que pagan grandes multinacionales de armamento a los gobiernos para que les compren sus sistemas de armamento, que son sistemas que implican unos contratos de mantenimiento a larguísimo plazo y grandes cantidades de dinero y de prestigio diplomático, tiene consecuencias diplomáticas y tecnológicas, como los que el caso más importante es un cohecho que pagó una empresa británica de aviación a la familia saudí para que les compraran un montón de sistemas de armamentos que incluían aviones, radares, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también hay un montón de pequeños casos de corrupción que son muy corrosivos, aunque implican pocas cantidades, porque están muy ramificadas en la sociedad. Por ejemplo, lo que recibe un guardia civil a cambio de, no hacer bien su trabajo, o lo que recibe un funcionario para que te ponga tu papel delante, etcétera. Pero vamos a dimensionar un poco las cosas. No está relacionada una cosa con otra. Mayor dimensión o pequeña dimensión no es necesariamente un caso de corrupción menor, porque está muy multiplicado y muy ramificado y por tanto también es muy tóxico, pero para que quede claro, la gran corrupción es la racional, la basada no en familias y en compadreos y en gente que se tira el moco diciendo que es muy lista, sino la que funciona siguiendo los procedimientos burocráticos formales y que además muchas veces tiene a los gobiernos detrás, porque el gobierno británico estaba detrás de ese caso, porque obviamente el gobierno británico defiende a sus propias multinacionales frente a las alemanas o las francesas. Hay otra, ¿querías, Gloria? No, simplemente en la línea de la que hablábamos anteriormente, las leyes están, pero es que hay que tener voluntad de que se cumplan las leyes. Es decir, yo puedo establecer mecanismos de control, leyes estupendas en las que todo regulado y en lo que haya un marco legal en el que prácticamente sea imposible, pero hay que tener voluntad para que se cumplan las leyes. El señor Gallardón, en su periodo en el Ministerio de Justicia, lo que se ha dedicado precisamente es poner trabas a lo que comentaba Jacobo de control y transparencia y conocimiento e intervención de los ciudadanos en los procedimientos jurídicos, no solamente de penales, sino de los contenciosos administrativos, aquellos que van a la raíz del problema y a la fiscalización de los actos de gobierno. Es decir, todas las trabas impiden que, por mucho que se quiera hacer un maquillaje absurdo de lo que es la situación real, lo que cubre es: tengo leyes que no pretendo ni tengo intención de cumplir y que solamente legislo de cara a la galería. Es decir, no hay nada detrás que nos permita salir de esta crisis institucional. Quiero decir, estamos abocados, hasta que no exista un cambio real, a que nos encontremos con lo mismo 1000 veces. Es decir, es la reproducción sistemática de un sistema de gobierno, pues eso, lo que comentaba antes, dirigido a venderse al mejor postor. ¿Hay mayor escándalo por la corrupción porque salen los medios de comunicación o salen los medios de comunicación porque ha aumentado la sensibilidad social? Jacobo. Es una gran pregunta. Yo siempre pensé que una cosa cuando salía en los medios era por su objetiva importancia, pero cada vez estoy más convencido de lo contrario. Una cosa es importante porque sale en los medios. Es decir, pueden ocurrir cosas terribles y no salir en ninguna parte, y lo vemos a diario. Es una verdad, en cierta manera, construida. Una realidad que no creo que esté muy... Bueno, puede que tenga que ver, pero no siempre está. Y desde luego nunca bien contada. Siempre de forma interesada. Es decir, hay auténticas estructuras de creación de opinión. Hay gabinetes de prensa en todos los tribunales. Es decir, se prohíbe al juez hablar, se prohíbe a las partes filtrar, se prohíbe dar cualquier información y hay un gabinete oficial que cuenta lo que hay que contar. Y ese es parte del problema. Es decir, no creo que sepamos la realidad por lo que sale en la prensa. La realidad es otra. Vamos a ver la prensa... Porque llamó la atención recientemente en el caso de Jordi Évole, entrevistando a alguien que nos daba lecciones, incluso desde una fundación financiada con dinero público. ¿Cómo no recordar aquel programa presentado por Julia Otero, si mal no recuerdo, que se llamaba Las Cerezas, entre Felipe González y Jordi Pujol, diciendo Jordi Pujol a Felipe González: qué gran estadista eres,
y respondiendo el otro, no, no, tú sí que eres grande, no, no, nada en comparación contigo, no, no, sí que tú eres enorme, ¿no? El uno elogiándole por los GAL y el otro elogiándole por Banca Catalana. Adelante vídeo. Bueno, corrupción la hay, a verla hayla, ¿no? Que dicen, a verla hayla, ¿no? En la política se aspira al poder, y el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción. ¿Le han tentado a usted? No. 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 Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, seguro, y de los ayuntamientos, seguro, y que seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado, y además los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar. ¿Cómo vas a tentarle con la cantidad de dinero que tenía? Pues parece que había que ofrecerle mucho. ¿Pueden los medios de comunicación, tiene la academia, a quién le corresponde este incremento de la sensibilidad para que la corrupción sea un elemento tan cotidiano en nuestro país? Armando. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre delito y comportamiento. El delito no es un hecho objetivo, es la interpretación que hace la sociedad de un hecho objetivo. Hay un proceso de filtrado de esos hechos objetivos y sobre todo hay una cosa que yo llamo, o que se debería llamar, el radar criminológico, el radar criminológico de la sociedad. La sociedad criminaliza en un momento determinado ciertas conductas de forma muy selectiva y otras las criminaliza menos. ¿Por qué se denuncian en ciertos momentos más ciertos, ciertos actos? No porque esos actos no hubieran existido antes, y me refiero, por ejemplo, al maltrato de las mujeres en los años 60, que no se denunciaba porque no era delito, no era considerado un delito, o en el caso de la corrupción. Yo creo que la sociedad en este país, desde el año 11, desde el año 11-12, ha empezado a criminalizar unas conductas que antes miraba con insensibilidad. ¿Y por qué? ¿Por la crisis? Primero por la crisis, segundo por la eclosión que significa, yo creo, los acontecimientos en el 15M. El 15M, por la acumulación de casos, pero sobre todo porque cuando se produce una crisis empiezan a los chivatazos. Mucha gente que antes recibía también prebendas o se beneficiaba de un acto de corrupción, en el momento en que se desploma el crecimiento económico de los bienes inmuebles, la masa material para repartir se viene abajo y empiezan los chivatazos. Compañeros sentimentales, un montón, una cosa muy interesante, los ¿no? Cuernos, los cuernos, amantes despechadas o amantes masculinos despechados, etcétera, ¿no? Y luego también, en tercer lugar, por la crisis fiscal. Es decir, es inasumible, frente a un escenario en que la gente está pasando hambre, que estas prácticas se sigan mirando sin criminalizarlas de forma activa. Yo creo que el Poder Judicial está siendo, digamos, está obligado a ser permeable a estos nuevos procesos de criminalización social que salen de la sociedad, y yo estoy de acuerdo contigo, primero la sociedad, luego los medios, y lo hemos podido observar muy bien en los últimos años, los medios reflejan esa sociedad, porque los medios sabían muchas cosas, pero no las decían, porque los medios, como has dicho tú, pues son empresas privadas y obedecen a intereses partidarios pues bastante ostentosos. ¿Los medios han ocultado casos de corrupción, Julia? Sí. Sí. Más que ocultado, a ver, es que es muy sutil. Si tú eres un medio económico, hablo de un caso real, ¿no? Y debes, tu principal acreedor es un banco, ¿no? Como puede ser el Banco Santander, pues si ocurre algo de las cesiones de crédito, no lo vas a poner en primera página, que eso yo lo he visto, sino que lo pones en la página que se llama página par, esto es en el lado de la izquierda, donde la gente tiende a leer primero por el lado de la derecha, luego por el lado de la izquierda, además lo pones abajo en el lomo. Publicado está publicado, pero lo has puesto aquí en un sitio oculto, y es ¿dónde está Wally? ¿Dónde está la información sobre las cesiones de crédito? Uy, aquí, escondida. Se ha producido esos casos. Los medios sí que tratan también de publicar y denunciar a los periodistas, la gran mayoría, y los gabinetes, en mi opinión, de los tribunales hacen buena información, por lo menos para repartir en condiciones de igualdad a todo el mundo. Lo que sí que veo es que, a ver, creo que tiene razón respecto a que esto es como el mar. De repente ha ocurrido un tsunami, el agua se ha retirado y aparecen islas, pero las islas estaban ahí. Lo que pasa es que al retirarse el crédito, al retirarse la masa de dinero, empieza el reparto de responsabilidades, la gente se empieza a sentar en las sillas y hay gente que se queda de pie. En ese reparto de responsabilidades de repente están
los socios que se quedan con las deudas. Las mujeres, como la novia de Pujol, de Oleguer Pujol, lleva diciendo, no, de Jordi Pujol, Ferrusola, lleva diciendo que le acompañaba con las bolsas hace varios años, no le hacía ni caso, decía, uy, esta lo que tiene está despechada, sí, a lo largo de la historia la gente habla por odio, por resquemor, por venganza, siempre son sentimientos muy primarios, pero también por celos. Al mismo tiempo, yo creo que se ha creado una especie de tormenta perfecta, porque esa crisis que está sobre todo atacando nuestra crisis a la clase media, el fenómeno del 15M lo que ha provocado es que los políticos y los empresarios empiecen a sentir el aliento ciudadano en el cogote, cosa que hasta ahora no lo sentían. Y esa sensación de aliento que te estoy encima, que te estoy exigiendo que resuelvas esto, que hay cantidad de gente que se está quedando sin casa, desahuciados, se están ejecutando primeras viviendas de muchísimas, miles de personas. Se ha estafado, porque se ha estafado. La colocación de preferentes y productos financieros complejos es una gran estafa institucional que se irá viendo. Bankia mismo tiene en sus papeles que tiene reconocido no enseñar a los clientes un folleto en el que se habla de los riesgos. Se ha colocado a personas mayores, a personas particulares, se han colocado productos que no los conocían ni quienes lo colocaban. ¿Por qué? Porque se estaba retirando el agua, ya la pérdida había que colocarse al de al lado. Entonces, todo eso es lo que ha provocado una especie de tormenta perfecta y en medio están saliendo los cientos de casos que estaban gestándose y ahora mismo están saltando por distintas causas. Jacobo, y lo quería Gloria. Yo creo que tampoco hay que ser tan triunfalista y tampoco hay que descartar, por lo menos yo intuyo, la existencia de una mano exterior que dirige en gran medida estas operaciones. Es decir, yo creo que hay una cierta... Y lo que decimos de las denuncias ciudadanas, las denuncias a veces son buscadas, es decir, hay operaciones de venganza y castigo. Lo primero que hacen cada vez que se quiere cazar a alguien es un análisis de debilidades y oportunidades y fortalezas de estos conocidos para saber sus puntos débiles, las queridas, los novios, las novias. Ahí es donde está el punto del socio despechado y a por él se va a buscar. Es decir, a veces en el derecho clásico veíamos que había un muerto y se buscaba al asesino. Hoy en día se decide quién es un asesino y luego se le busca el muerto. Y aunque parezca que realmente se está haciendo una gran lucha contra la corrupción, yo creo que gran parte de estas operaciones son señuelos. Señuelos para encubrir lo más estructural y lo mayor, lo más gordo que no ha salido. Lo más gordo está por salir. Cuando se ve lo de las tarjetas Black, a mí me hace mucha gracia que todo el mundo se escandalice. Eso es el chocolate del loro. Son 16 millones, que no es nada. Hay unas estructuras bancarias que han extraído de la población los bienes presentes y futuros. Esas estructuras se han vaciado en favor de otras entidades más grandes, que son las que de verdad gobiernan y las que dirigen y apoyan a unos y a otros. Han sido las ordeñadoras directamente los bancos. Y esa deuda, las hipotecas, la gente no sabe, pero están muertos económicamente en vida. Están pagando casas que ya no valen lo que valen, van a pagar el resto de su vida unas casas que no valen lo que valen. Y ese dinero ya está fuera, ya ha sido anticipado y ya ha llegado donde tenía que llegar. Por el tema de las tarjetas la gente lo entiende. Claro. Mientras que otro tipo de operaciones por eso se te escapan, ¿no? Por eso es una verdad construida. A la gente le gusta más oír, y la gente, el que dirige la información sabe que le gusta más decir que fulano ha ido a tal local de Alterne que contar una cosa muy compleja. Ese es el problema. Y se justifica y dice, estamos haciendo una gran labor cogiendo a un pobre hombre que ha cogido 4 cosas. O que se ha ido aquí o allá, recordemos aquello de Pilar Miró, etcétera, etcétera. Eso en el es caso Jacobo son los mismos, los que han vaciado Bankia son los mismos que tenían tarjetas en negro, son los mismos que hicieron lo de las preferentes, digamos que son multicriminales, ¿no? O no. Yo creo que están cayendo a segundos niveles. Es decir, un tipo como Rato está en todos los ámbitos de eso que estamos denunciando. Está en el vaciamiento de Bankia, está en el tema de las preferentes, tiene la tarjeta en negro, estuvo en el Fondo Monetario Internacional, está en la venta del banco. Pensando que son segundos niveles. Hasta Rato incluso es un segundo nivel. Es decir, son los mayorales de los grandes propietarios. Es decir, ¿dónde ha ido finalmente el dinero de las constructoras? ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Dónde ha ido todo eso? ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Los bancos han quedado las deudas, ha habido gente que ha engordado, pero hay otros niveles. Yo creo que cuando en la época de, digamos, de la Guerra Fría, Occidente se, digamos, legitimó como con base en la democracia, las libertades y las transparencias. Claro, eso era muy caro y empezaron a surgir problemas. Y empezó a ser poco rentable estar en el Estado y se privatizaron entidades.
Es decir, se sacaron los trozos más sustanciosos de los controles democráticos. Las grandes empresas, los grandes monopolios se han privatizado. Claro, esos son los que realmente controlan. Ahora ya fuera de los controles ciudadanos son los que de verdad mandan, los que reciben los beneficios y los que tienen el poder realmente. Los poderes políticos están por debajo de ese poder económico. Y eso es lo que está ocurriendo. Y sobre todo hay un problema, la toma de decisiones basada en criterios económicos, no en principios éticos. Eso es lo principal. Ahora vamos un poquito más. Hay una parte de ese argumento que a mí me preocupa porque parece como que hay una gran conspiración nos apabulla y entonces como no podemos identificar quién es el responsable al final como que tiramos la toalla, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de identificar, ponerle rostro, tú en tus investigaciones lo estarás viendo, quién es realmente el que te está robando, sino que son grandes consorcios, que son los que controlan el mundo. Al final no sé si corremos el riesgo de quedarnos sin aliento y no poder hacer nada por una suerte de impotencia. No, pero por ejemplo, una acción muy fácil. Ahora mismo sale determinada persona corrupta y todos hacemos el concurso a ver quién tira más piedras. Quizá no sería más fácil intentar acercarse a esa persona y favorecer, como se hace en otro tipo de delitos, pues que ese señor colabore con la justicia y dirija hacia arriba la acción, facilitando, por ejemplo... ¿Pero quién está arriba, Jacobo? ¿Quién está arriba? Quien de verdad recibe los beneficios. ¿Quiénes son? En el caso de España. En el caso de España, me imagino que los grandes sectores privatizados, los antiguos monopolios, que se han privatizado y que ahora son los que tienen el verdadero poder los económico. dueños de Telefónica, los dueños de Iberdrola... Posiblemente. Gloria. A ver, sin descartar en absoluto lo que comenta Jacobo, yo creo que además hay otros planos. Quiero decir, es verdad que yo creo que todos tenemos la sensación de que se nos están contando cosas, pero que no nos cuentan la historia verdadera. Quiero decir, que nos faltan elementos de... O sea, nos falta la trama de la película. Quiero decir, son escenas atractivas, que son unos sketches maravillosos en los que todos estamos verdaderamente conmovidos por la situación, pero como que si nos faltara realmente los hilos que van trazándose alrededor de esas pequeñas escenas. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Quiero decir, yo no creo que haya que irse a grandes conspiraciones internacionales ni a grandes consorcios, sino que la historia está entrelazada más próxima y más cercana a nosotros. Me explico, es como si se estuvieran dando continuamente, lo comentábamos antes, mensajes mafiosos. Quiero decir, esto está pasando y los demás deben de entender que si sale en la televisión determinada cosa, debe ser un aviso para otros. Es decir, es verdad que es más gordo, nos faltan muchos elementos y se está cuidando mediáticamente y se está exponiendo solamente lo que le interesan a determinados niveles políticos. Quiero decir, esto no hubiera salido solamente porque nos hemos dado cuenta de que ya estaba bien de que nos tomaran el pelo, de que estuviéramos absolutamente acogotados por la manipulación absoluta que se estaba haciendo de lo que era la dignidad de un país absolutamente humillado por una crisis no buscada, sino que estamos realmente en una especie de historia de venganzas y de historias que no están llegando realmente lo que son. O sea, yo creo que son todos especie de mensajes mafiosos. O sea, que lo que sabemos es porque alguien está hablando. Es porque alguien está hablando y está moviendo muy bien las piezas para conseguir determinados fines. Nos faltan elementos para luego tener un análisis certero de lo que realmente está ocurriendo. Armando, tú que estás mirando un poco el análisis de la corrupción en términos más internacionales, cuéntanos, ¿cuál es tu lectura? Bueno, mi impresión, yo apuesto por el valor explicativo del análisis estructural, porque es realmente lo que interesa. Si las cosas se repiten una y otra vez en contextos distintos, hay que describir esas estructuras que hay detrás. Pero esas estructuras no están por encima de los individuos. Yo he estudiado sentencias y sentencias y sentencias sobre corrupción, sobre todo sobre blanqueo, que es sobre lo que yo me he empapado en los últimos años. Y hay gente concreta. Lo que pasa es que efectivamente cuando hay... el capitalismo es un sistema profundamente competitivo. Cuando alguien es incriminado, una empresa es incriminada o una empresa comete un error o su consejo de administración está enfangado en un caso de corrupción, por supuesto que la competencia de alguna forma intenta sacarle provecho. Pero creo que no hay mucho más. Hay individuos concretos que por razones concretas, que muchas veces tienen que ver con su vida personal y con el deseo que tienen de convertir dinero en más dinero como una especie de mecanismo enfermizo y compulsivo que no tiene ningún límite, están dispuestos a traspasar unas líneas, las líneas de la ley, aun cuando incluso desde el punto de vista económico no sea necesario. Pero como hay que crecer a toda costa, hay que ser mejor que nadie a toda costa y sobre todo el reto personal que implica para un delincuente el traspasar
la línea. No hay una motivación económica en el sentido de que me quiero comprar otro chale más, etcétera, sino es una especie de reto personal que consiste, en vez de en tener o producir pues, un poema bello o una novela o hacer un buen trabajo de investigación, ese reto consiste para este tipo de personas en traspasar la ley y ver a ver si consigo que no me pillen. Y ahí hay una especie de morbo en ese mundo, en el que la gente se pica entre ella y desarrolla una cultura, que es la cultura que ahora se está destapando, que es una cultura vomitiva, sobre todo porque es una cultura que solamente mira a sí misma, no tiene delante el país a partir del cual están acumulando sus fortunas. Y eso yo creo que es ahora mismo una especie de reacción muy sana de la sociedad que está intuyendo esa cultura y esa cultura se está viniendo abajo. Acordaos de lo que era la Costa del Sol y Marbella, donde esa cultura, digamos, que se estilizaba y se propagaba como una cosa maravillosa, ¿no? Este ha hecho esto, lo otro. Todo el mundo sabe que no lo ha hecho de forma legal, pero ha conseguido juntarse con esa rubia o ir con esta otra. Entonces, eso que existe en todo el mundo, porque en Wall Street existe, y cómo, ¿no? Es decir, lo que los brokers nos enseñan con su ética del más y más es exactamente eso. No, es gente que gana muchísimo dinero, pero siempre quiere ganar más. Eso es un síntoma de un tipo de capitalismo al que hemos llegado, que ya no es el capitalismo domesticado de los años 60, 70, incluso 80, sino que es una cosa realmente muy destructiva, ¿no? Que además corroe, como dice Sennett, el carácter de la gente. Es una fase como más de capitalismo por desposesión, ¿no? Es decir, que ahora se trata ya directamente de robar. No hay ningún límite. Hay que ver también la base objetiva de esta forma de acumular riqueza, que es la bolsa, que son los pelotazos inmobiliarios. No hay una actividad productiva detrás. Ojalá fuera solo la bolsa. Me refiero, perdón, la bolsa y los bienes inmuebles, que al final es son que sabes lo que ocurre, también, ¿no? que en España, a diferencia de otros países donde tú ves que dices, bueno, pues arriesga su dinero, se mete en bolsa, va y pierde, la ambición, Wall Street, todo lo que quieras, ¿no? Es que aquí lo que estamos hablando es de concursos públicos, contratos del Estado, dinero público. Y entonces es muy fácil ser muy liberal, todo lo que quieras, con el dinero ajeno, con el dinero que no es de nadie, que dijo alguien, ¿no? Ese tipo de pulsión que existe en cualquier ser humano, que puede existir, oye, pues igual que te puedes ligar a alguien, pues voy a intentar robar, puede existir. Pero aquí sí que yo sí que veo, o como periodista, sí que percibo una especie de verdad proyectada que no es la verdad real. La verdad proyectada que percibes es, me están dejando... A ver, el día que saltan las tarjetas eran solo 15 millones, que es mucho dinero, ojalá yo los tuviera, cualquiera de nosotros, pero bueno, son 15 millones de euros. Pero es el mismo día que a Florentino Pérez, que es miembro de ese grupo que en el informe de Oxfam de la pobreza que te sale que unos pocos tienen más que 3.500 millones de personas, que media humanidad, pues un ejemplo es Florentino Pérez, una persona muy rica que lió al BEI, al Banco Europeo de Inversiones, a un montón de fondos y se metió en una plataforma que se llama Castor, donde crearon, inyectando gas, un montón de terremotos, tuvieron que parar. Bueno, pues el mismo día que salta lo de las tarjetas, que es 15 millones, resulta que el gobierno aprueba por decreto pagar a este señor y a sus amigos 1.350 millones de euros que vamos a pagar todos en nuestra factura del gas para indemnizarles por una cosa fallida que han hecho ellos. 650 euros cada español, claro, de pago a Florentino Pérez y compañía. Exacto, entonces yo trabajando digo, es que claro, por un lado tengo mi obligación es explicaros las tarjetas que se lo gastaron de copas, de putas, de borrachas, de lo que sea, pero digo, pero es que para mí lo gordo son los 1.350 millones y sin embargo mi lector o mis jefes o cualquiera lo que te demanda es la historia de las tarjetas. Déjame preguntar a Manuel, tú estás en una organización que se llama Cuentas Claras. Déjame preguntarte, recuerdo que en los tiempos donde la riqueza en Colombia estaba vinculada al narcotráfico, cuando un profesor o un medio de comunicación denunciaba, eran directamente ejecutados, ¿no? Aquí hemos visto que algún medio de comunicación, cuando ha informado sobre algunas cosas, estoy pensando en el diario.es y los correos de Blesa, recibe todo tipo de amenazas, querellas y problemas, ¿no? ¿Existe la posibilidad de unas cuentas claras sin unos medios de comunicación capaces de mostrar esa claridad? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Aunque si volvemos a esto de la sociología de los escándalos, ahí vemos que hay una relación muy complicada entre
cómo emergen los escándalos. Esto realmente se estudia, ¿no? Y hay quien considera que son los medios los que siempre hacen aflorar los escándalos, hay quien considera que son los procesos judiciales, luego hay quien considera que efectivamente se trata más bien de rencillas internas, de cosas que no funcionan bien dentro del entramado corrupto, y luego hay quien considera que es la sociedad civil luchando por la probidad de sus representantes los que hacen que todo eso surja, ¿no? El papel de los medios es fundamental. En cualquier caso, si me permite volver un poco a esto de la corrupción como un poco metáfora de cómo funciona el sistema y de los límites, ¿no?, de esa idea de corrupción, yo creo que no hay que olvidarse de que esto es una idea que es una construcción social, lo decía Armando, ¿no? Los delitos no son realidades ontológicas, son cosas que son el fruto de una construcción social, y en la corrupción pasa claramente eso. Un ejemplo muy claro. Hay varios convenios que prohíben la corrupción a nivel internacional. De hecho, en los 90 afloraron los convenios por todos sitios, ¿no? Y eso tiene una explicación muy sencilla, y es que en los años 70, después de Watergate, Estados Unidos tuvo que prohibir que sus empresas pagaran sobornos para intentar devolverle cierta legitimidad al sistema político entonces, que estaba profundamente erosionado, ¿no?, en Estados Unidos. Y después de eso, Estados Unidos empezó una carrera internacional para que en otros países se promovieran este tipo de normas internacionales que prohibían la corrupción. Y ahí vemos muy bien cómo efectivamente la idea de corrupción como algo que permite explicar el mal funcionamiento del sistema tiene límites claros, porque es una noción cambiante, ¿no? Ahí la propia sociedad civil, yo creo que si demuestra algo ahora mismo, es que está luchando para que ciertas conductas que probablemente antes eran totalmente normales, ahora sí se consideren corruptas, ¿no? Es un concepto que en el fondo lo que refleja es una pugna por definir lo que es normativamente legítimo en una sociedad. Hay gente que no opina como vosotros, que tiene una lectura alternativa. Vamos a ver al señor de Guindos cómo lee el problema de la corrupción. Adelante, vídeo. No creo que la corrupción, señor Guindos, usted, sea estructural. Se ha perdido la percepción del riesgo. Ha habido situaciones de impunidad, pero sinceramente, señor Garzón, no creo que la corrupción sea un fenómeno estructural. Un fenómeno estructural. Gloria, habéis hecho una querella junto Podemos, junto con Guanyem y otros, contra el clan Pujol, ¿no? ¿Puede ser algún daguerrotipo, algún retrato un poco del tema de la corrupción en nuestro país? Desde luego, quiero decir, es la componenda organizada, estructurada y protegida en un ámbito territorial que excede con mucho, que es lo que estábamos viendo, que excede con mucho lo que es Cataluña, y que desde luego, desde que hemos empezado con este tema, desde que lo llevamos estudiando a raíz de las informaciones y del trabajo desarrollado por Carlos Jiménez Villarejo y nosotros en colaboración con Guanyem, pues la verdad es que estamos verdaderamente abrumados. Quiero decir, el examen próximo de las circunstancias que se han podido observar a lo largo de 20 años es verdaderamente bochornoso. Quiero decir, no hay palabras, quiero decir, no hay persona que tenga un mínimo de decencia encima que pueda permanecer impasible al desgranado del entramado financiero que tenía la familia Pujol. Es verdaderamente grosero. Es decir, no tiene justificación de ningún motivo. No, es decir, no hay perfil humano que de verdad pueda soportar semejante las cantidades que he tenido que se manejan, o sea, no las podemos ni siquiera, yo personalmente no las comprendo ni las manejo y se me olvidan. Quiero decir, es verdaderamente brutal. Quiero decir, y yo creo que por ese lado es paradigmático, evidentemente. Estamos en la punta del iceberg, en esas islas que van flotando después del tsunami. Pero una cosa, Gloria, que somos ingenuos porque somos gente de bien y no nos queda otra, ¿no? Pero aquí todos los números 2 están metidos en corrupción y los números 1 no saben nada. El número 2 de Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre dice, ¡ay, por Dios, que yo no lo sabía! El número 2 de Tomás Gómez, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, también lo mismo, ¡ay, estoy desolado por el tipo de comportamiento! Artur Mas es el número 2 de Jordi Pujol. No es muy creíble que esto sea algo solamente de personas en concreto, y además hay una cifra que me parece mágica, que es el 3%. Leía una vez a alguien que decía de un partido más pequeño que había tenido responsabilidades de gobierno y también robaba como los grandes, y alguien decía,
estos roban más porque son más honrados. Que era una frase difícil de entender, pero lo que significaba es que como son más honrados, roban solamente una vez, pero roban mucho. Mientras que los que estaban acostumbrados a robar de una manera estructural, pues te cobraban el 3%, que es una manera de robar, pero más organizada y más dilatada en el tiempo. Entonces, Gloria... Pues digo, es decir, yo creo que es paradigmático en ese sentido, es decir, que es una prueba palpable de lo que ha estado ocurriendo o de lo que puede haber estado ocurriendo. Cuando tú hablas de los números 2 y de la imposible acceder a otros, es porque existe un nivel de protección también estructural que impide darse esos pasos, pero desde luego yo creo que una sociedad comprometida debe seguir dando pasos adelante, es decir, mediante el empuje de todos los que podemos, de los que estamos detrás, de los ciudadanos, de los que estamos responsables de una situación, de los que queremos salir de ahí, seguiremos empujando hasta que se nos permita, hasta que nos permitan las fuerzas. Jacobo. Sí, yo creo que hay que recordar una cosa que es muy significativa, la frase de Pujol del árbol y los nidos, de la rama y los nidos. Esa es la más clara de todas. Pero también hay otro problema que hay que recordar. No hay motores ajenos ni conspiraciones extrañas. Hay unos gabinetes de crisis que hacen líneas de fuego cuando surge un grupo de corruptos y los dan por muertos y enterrados. Y se procura centrar la saña y la persecución popular en ese tipo de personas que ya se han dado por entregadas. Quizá a lo mejor lo inteligente dentro de todas las organizaciones que estáis moviendo esto sería no ir al trapo de esas personas, sino tender puentes a esas personas ya caídas, una vez que han caído, lógicamente, favoreciendo que esas personas dirijan sus impulsos, dándoles una salida, como a los toros en los envites, incluso como hacían los grises en las manifestaciones, abriendo una salida, la pira que se llamaba, pues dando una salida a esas personas para que se pueda llegar hasta el fondo del asunto, hasta esos números unos. Si me permites, todos teníamos la esperanza de que Bárcenas diera algún paso en ese sentido. Es decir, fue la gran expectación del año 2011, creo que fue el año cuando se empezó el tema de Bárcenas, y todos esperábamos algo más. ¿Dónde estará esa manta que dicen que van a tirar de ella, pero al final... Exactamente. ¿Dónde está la manta? Claro, pero es que queremos la muchas manta. Veces, en otro tipo de delitos lo hemos visto, dice, a ese tipo de personas se le van dando paños calientes, resiste, no te preocupes, llegará la caballería, etcétera. Sé fuerte, Luis. Por ejemplo, quizá, pero no descartemos estas cosas porque los partidos duran 90 minutos y quizá en algún momento podamos encontrar esto, cuando se den cuenta, porque el problema es que la persona que se encuentra en esa situación, y os lo digo desde la defensa, es decir, yo no me avergüenzo de decir que yo defendería a cualquiera de ellos, por supuesto, y alguno puede haberse defendido. El problema es, esa persona vive en la ilusión de que llegará la caballería. Y le ha pasado a muchos, yo he hablado con algunos de ellos, no, a mí no, porque a mí me van a salvar. Y llegan uno y otro, mirar el pobre Roca, ¿dónde está Roca? ¿Quién se acuerda ya de Roca? ¿Quién se acuerda, por ejemplo...? Yo me acuerdo de Roca porque defendió a la infanta. Efectivamente. No, Roca, el otro Roca. Ah, el otro. El primer Roca. Vale. Hay muchas rocas en el camino. Efectivamente. Vale. Digamos, por ejemplo, Díaz Ferrán. ¿Quién iba a pensar que Díaz Ferrán, acaso que pensáis que Díaz Ferrán se creyó en algún momento que iba a quedar en prisión? Y está en prisión. Y van cayendo los procesos. Y ya nadie se olvida, nadie recuerda eso. Quizá a lo mejor en vez de ensañarnos con esos niveles bajos, habría que dirigir la embestida hacia donde de verdad se debe, porque pensad que realmente existen gabinetes de crisis con nombre y apellidos que dirigen esa gestión del problema. Manuel. Yo creo que esto aquí cumple un papel fundamental, una cosa que me parece muy definitoria del caso español, que es la configuración de los escándalos de corrupción como una cuestión puramente penal. Porque el sistema penal es altamente selectivo, en el sistema penal caen los más torpes, ¿no? Y digo además que es muy particular del caso español porque yo aquí defiendo una tesis contraintuitiva, y es que la judicialización de los casos de corrupción ha ido en beneficio de los propios partidos, porque les permite manejar mucho mejor los casos de corrupción, los escándalos, los tiempos de los escándalos. Lo conviertes en un asunto puramente penal, creo que esto lo mencionabas tú, Gloria, y dices, hasta que no se pronuncie un juez de lo penal, aquí no ha pasado nada, todo lo que se ha hecho ha sido totalmente legítimo, políticamente válido. Y eso es lo que ha pasado en España en los últimos 30 años. Los sistemas de control penal de la corrupción, que tienen que existir y son fundamentales, han sido en parte instrumentalizados en detrimento de los sistemas de responsabilidad política. Y no podemos confundir las normas que rigen un proceso penal con las normas que deben regir en un sistema democrático sano. Por ejemplo, los partidos políticos, en cumplimiento simplemente del mandato constitucional de democracia interna, tendrían que tener un papel mucho más... Manuel, la dimisión no parece un delito suficiente, o una pena suficiente, ¿no?, cuando has estado robando. No, desde luego, pero
primero que dimita y luego que vaya al juicio penal, ¿eh? Pero desde luego lo que no puede ser es que no dimita, que se remita todo eso a un proceso penal que probablemente dure años y años, y que al final el proceso, porque habrá acumulado un montón de vicios durante tantos años de instrucción, no acabe en nada. Bueno, tú que eres profesor de Derecho Penal, ¿por qué prescriben en España los delitos económicos? Bueno, es que estos macrocasos de corrupción son auténticos apocalipsis procesales. El caso Gürtel son 700.000 folios de instrucción. Los delitos económicos tienen una fecha de prescripción. Todos los delitos tienen. El delito fiscal tenía ese problema, pero ya no hay tanta prescripción. Y no ese es el problema real. Nos hemos encontrado que el 100% de los secretarios, de los tesoreros del Partido Popular, el 100% han estado incursos en casos de corrupción y muchos de los delitos prescribían. Eso es un problema de tipificación penal. Quiero decir, porque había conductas, la financiación ilegal de los partidos no es delito. Entonces, si no es, la conducta no es delictiva, porque así lo han reconocido PP y PSOE cada vez que han estado con capacidad de legislar, algo que acotara con algo que era un problema desde los años 80, pues nos encontramos con esto. No es un problema de prescripción, es un problema de tipificación penal. Lo que decís, tenéis razón. Es que, por ejemplo, el caso paradigmático de las tarjetas Black. Las tarjetas Black no son delito, porque a esas personas se les ha hecho creer que tal. Pero el problema no es que sean delito, el problema es de indecencia. Usted no basta con que usted no sea un delincuente, faltaría más, usted tiene que tener una decencia, y es anterior incluso. Pero usted, ¿qué hacía ahí si usted no tenía formación para trabajar en ese negocio? Es como si a mí me nombran capitana de la selección de gimnasia rítmica. Sería indecente aceptar el cargo porque no tengo formación ni capacidad. ¿Qué hago yo cobrando en la selección de gimnasia rítmica? Pues es lo mismo. ¿Qué hacían los señores sin formación ninguna en entidad financiera de ese nivel? Lo indecente ha sido que aceptasen ese nombramiento. Es decir, la falta de decencia es el problema, no el delito. El delito, el derecho penal es la última ratio y nos han hecho creer que es el centro del problema. Es lo último que hay. Una cosa es ir a la cárcel y otra cosa es ser despreciado por la sociedad y ser inaceptado. Eso es el problema. Yo quisiera apuntar una cosa, si me permitís, respecto precisamente a la idea que decíais, ¿no? Yo creo que el problema está más en los partidos y en la propia sociedad. En el caso Gürtel, del que hablas, es un juego también de espejos. ¿Por qué? Porque los propios partidos, cuando surge el caso Gürtel, las estrategias, que efectivamente existen gabinetes que crean cortafuegos, en el momento en que salta, lo primero que dicen es ¿por dónde pasa la estrategia? Voy a intentar la nulidad, y si no lo consigo, lo que voy a crear una especie de atomización de los sumarios para que en medio de la confusión, entonces, que si fue al TSJ de Madrid, luego fue a Valencia, luego fue al Supremo, luego volvió a la Audiencia Nacional, y en medio de eso el PP tiene una decisión, pero el PSOE, por ejemplo, también tenía otra, que era el caso de Faisán. El caso Faisán, ¿qué ocurría? Que había habido un chivatazo que les podía acarrear problemas. Entonces se produce una especie de confraternización en la necesidad de poder parar los dos procesos, y al final acaban confluyendo intereses, y esos intereses hacen que de una forma u otra siempre los partidos se autoapoyen. Y al final, claro, hablas de números dos, pues el número uno, que era el señor que nos ha dicho que no había corrupción, el señor de Guindos, pues era el director de España, era el presidente en España de Lehman Brothers, principal responsable de la crisis, y responsable a nivel europeo de Lehman Brothers, y sin embargo está diciendo que no existe la corrupción. Una de las empresas que realmente nos han llevado a esta situación es el que está ahora mismo dirigiendo la economía española. Recordamos el debate electoral entre esos dos titanes, que eran Rajoy y Rubalcaba, donde claramente había temas de los cuales era mejor no hablar. En una ocasión descubrió una mujer de la Liga, por las buenas costumbres, a un arzobispo en un burdel. Y el arzobispo contestó: hija mía, ¿dónde voy a estar mejor que aquí, en mitad del pecado? Facu, en esa misma dirección y con esa misma voluntad, se ha ido al corazón del pecado y nos ha hecho un reportaje sobre la corrupción. Adelante, Facu. El Partido Popular va a tener serias dificultades para configurar listas electorales libres de imputados, así que hoy voy a hacer de Génova 13 un centro de reclutamiento para nuevos candidatos. Vamos a ver qué nos encontramos. Hola, caballero, disculpe, una pregunta muy rápidamente. ¿No? Vale, gracias. Hasta luego. ¿No? Vaya por Dios. ¿No? ¿Y no le interesaría participar en una lista electoral del Partido Popular? No, vaya por Dios. No, vaya. No huyas, no huyas. Hasta luego, adiós. Vaya por Dios. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis imputados en algún caso de corrupción? Pues podría ser que él.
¿Podría ser? Nicolás de nuestra empresa. Oh, Dios mío. Sí, sí. ¿Y cómo lo llevas? Pues es que ella me empezó a pasar comisiones ilegales y tal, pero es ella la culpable de todo esto. ¿Y por eso estáis por esta zona? Sí, bueno, de hecho estamos pegaditos aquí a... Ah, muy bien. ¿Está usted imputada en algún caso de corrupción? No, y nunca lo estaré. No. No. Entonces, ¿a usted le interesaría ahora mismo integrarse en una lista electoral del Partido Popular? Estamos buscando gente que no está imputada para ver si... No quiero nada del Partido Popular. ¿Nada? No, vale. Joder, es que hay mucha gente de izquierda por la calle, esto no... ¿Está usted imputada en algún caso de corrupción? Yo no. No. Y espere, pero que no he terminado. No he terminado. No, vale, adiós. No, vale, gracias. No, muchísimas gracias, hasta luego. Ay, la gente, cómo se pone, oye. No, venga, hasta luego. ¿Está usted imputada en algún caso de corrupción? No, vale, hasta luego. ¿Qué pasa aquí, por Dios? ¿Estás imputada en algún caso de corrupción? No, ¿por qué la gente cuando escucha corrupción se va como si realmente fueran corruptos? Hostia, tengo que irme de aquí porque No. Ustedes estamos aquí delante de la sede del Partido Popular. ¿Ustedes están imputados en algún caso de corrupción? No, gracias a Dios, hijo, ojalá. No. Ojalá. ¿Cómo que ojalá? Dinero yo. No, ¿usted tampoco? Bueno, no estamos imputados, que a lo mejor porque tampoco hemos tenido ocasión. Eso está bien saberlo. En este país se lo ponen tan fácil. Hola, disculpe, ¿está usted imputada en algún caso de corrupción? No. ¿Y no quiere estar en una lista electoral? No. Miren, yo estoy buscando gente que no está imputada precisamente porque el Partido Popular necesita configurar listas electorales y ya no les queda gente limpia. Entonces, por si ustedes quisieran, digamos, participar en una lista... Hemos votado y seguiremos votándoles. Y seguirán votándoles. Por supuesto. Y también, ¿se meterían en una lista electoral del PP? Hombre, con los años que tenemos, hijo... Pero es que el PP necesita gente que no esté imputada, también piénsenlo. Que sí, que yo con tal de defender la legalidad en este país, el PP es mi partido desde que he nacido y desde que se ha creado. Y si el PP es capaz de arreglar esto, bendito PP. Bueno, pues he estado un buen rato aquí en Génova 13 y no he encontrado a nadie que quiera un puesto de trabajo asegurado con muy buenas comisiones. De verdad, España, no te reconozco. Una parte terrible, ¿no? Lo que decíamos antes de broma, de alcalde, todos somos contingentes, solo tú eres necesario. ¿En qué estaría pensando ese señor cuando dijo que era del PP desde que nació? Cuando él nació, por la edad, pues había solamente un partido. En España, ¿alguna vinculación hace ese señor entre el Movimiento Nacional y el Partido Popular para plantear ese tipo de cuestiones? Hay un elemento que quería trasladaros y es en qué medida la construcción simbólica en nuestro país de los grandes referentes ayudan a la corrupción o podrían ayudarnos a solventarla. Soy más claro todavía. ¿Puede acaso la monarquía y la Iglesia católica tener algo que ver en la solución del problema o son parte del problema, Manuel? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Por poner un ejemplo, el caso de UCD, el caso de Adolfo Suárez, es muy llamativo. Ahora está Gregorio Morán con problemas publicando su nuevo libro. En su biografía de Suárez, Morán narra muy ilustrativamente cómo los dirigentes de UCD, que era una organización creada como plataforma de Suárez, se referían al partido como empresa, como la empresa, porque a ellos no les gustaba la noción de partido, ¿no? Les parecía algo feo, que era algo que venía del franquismo, ¿no? Y también en ese mismo libro publica Morán una carta de Juan Carlos de Borbón pidiéndole dinero al Shah de Persa para financiar el partido y contrarrestar así el empuje del Partido Comunista, del Partido Socialista, etc., ¿no? Que ese periodo histórico sea una especie de referencia política y simbólica todavía en España es llamativo y yo creo que efectivamente imprime carácter, ¿no? Por así decirlo. Pero no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de principios. Supone una excepción. Decir que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, como decía Orwell en La rebelión en la granja, eso es un principio de corrupción al que me refería anteriormente. Decir que hay alguien que está exento de cumplir con la ley
ya implica, pues si el de arriba, yo que soy el segundo también, y detrás el tercero, y detrás el cuarto, y luego todos los demás. Es decir, la monarquía en sí misma implica una violación de un principio, que es el de todos somos iguales ante la ley. Jacobo, hay una persona que está totalmente de acuerdo contigo en que todos somos iguales ante la ley. Adelante, vídeo. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. ¿Es así? Para unos más iguales que para otro. Es una cuestión de matices. Pues este es el gran tema olvidado. Cuando hablábamos antes de descubrir, bajar y de retiradas de agua y subidas de marea y bajadas de marea, este es el gran beneficiado de todo lo que está ocurriendo ahora. Pues a lo mejor es un elemento también a tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ocultamos y por qué...? Leí en una ocasión en el diario El Mundo, si mal no recuerdo, un artículo de Jesús Cacho que diciendo textualmente, que me corrijan si no lo digo con absoluta textualidad, que el origen de la corrupción en España estaba vinculado al caso de las Torres Kío y al rey Juan Carlos. Bueno, son precedentes, ¿no? Digamos que la corrupción hay que analizarla también sociológicamente, ¿no? Y la sociología o la sociedad desde el último que está abajo hasta el jefe del Estado, ¿no? Entonces, cada estamento social tiene una práctica corrupta determinada y propia, tiene más recursos o determinados recursos distintos, sus recursos son distintos, que le permite desarrollar un tipo de corrupción distinta también a el de otros estratos sociales, ¿no? Yo creo que lo nuevo que está pasando en los últimos años, y creo que lo que sucedió, por ejemplo, con aquella cacería del rey en África, fue efectivamente la desaparición de un referente moral construido con mucho esfuerzo en los años 80 y 90, que era la corona, que se suponía estaba al margen, digamos, de todo comportamiento sospechoso, ¿no? Eso ha generado una sensación de que también los de arriba, incluida la Casa Real, ¿no?, podía ser acusada de una serie de cosas, ¿no? El tema, sin embargo, es muy importante porque hasta ahora la corrupción se venía aplicando, se venía estudiando sobre todo para los pequeños delitos, para los delitos a nivel, digamos, más pedestre, más cotidianos, pero esta irrupción de casos importantes de corrupción está orientando el radar de la sociedad hacia los que están arriba, incluida la Casa Real también, claro, que necesita legitimarse ahora aún mucho más que antes. Es que hace falta mucha cara dura para decir, como hemos escuchado a unos ministros, no, es que, claro, ya todos sabemos que hay fontaneros que te dicen con IVA o sin IVA la factura, o todos, ¿quién no conoce a alguien que está cobrando el desempleo pero te hace una chapuza? Dices, pero caraduras, si estamos hablando de robos de miles de millones. Esa no es la gran tajada está arriba, y la gran tajada también, el hecho de que esté arriba no está en relación con el sistema legal o el sistema penal. El sistema penal está especializado para atrapar a los de abajo, no a los de arriba. Yo quiero insistir en una cosa, el concepto de crimen organizado, por ejemplo, que es un concepto muy importante, se desarrolló en los años 80 y 90 para ir a por los narcotraficantes. Hay un montón de estudios ahí que, en fin, está completamente sobredimensionada económicamente la economía del narcotráfico, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que empezar a utilizar de forma más sistemática este concepto, que es un concepto muy fuerte, para el delito de cuello blanco, para los grandes organizadores de las tramas, porque es realmente ahí donde hay una organización. No hacen una organización ilegal para delinquir, sino que utilizan las estructuras organizadas legales, las empresas legales, las instituciones municipales, etcétera, etcétera, para cometer actos delictivos a gran escala. El concepto de crimen organizado que tenemos hasta ahora está basado en el delito de cuello azul, y paradójicamente la investigación empírica, prácticamente toda la que yo conozco, demuestra que los llamados criminales organizados de cuello azul están desorganizados, es decir, son mucho más eficientes desde su propio punto de vista criminal si se desorganizan, si se hacen opacos, si no forman pirámides estructuradas. Mientras que el delito de cuello blanco sí está perfectamente estructurado, no porque sean, insisto, organizaciones ilícitas creadas para eso, sino porque instrumentalizan las organizaciones legales para cometer delitos de cuello blanco. Entonces, la sociedad tiene que reorientar su radar
relacionado con el concepto de crimen organizado desde el mundo del cuello azul, que son los delitos de calle, de sangre, ¿no?, hacia el gran delito de cuello blanco, porque ahí sí hay organización. Nosotros, en la querella Pujol, hemos pedido específicamente el delito de asociación ilícita. Quiero decir, entendemos, como acabas de repetir tú, que de lo que se trata es de una organización presuntamente criminal, organizada, establecida con todos los mecanismos y con todas cada uno de los requisitos para que conforman el tipo penal de asociación ilícita en el tema Pujol. Una veces tiene la sensación de que si ve la cantidad de dirigentes en el caso de esta última redada, dicen que el PSOE y el PP no son lo mismo, pero los detienen juntos, ¿no? En esta redada la cantidad de cargos que había del Partido Popular, uno a veces tiene la sensación de que estamos ante una asociación para delinquir, por lo menos en algunos de sus dirigentes, ¿eh? Esa es la línea que yo creo que... Perfectamente estructurada, además. Bueno, yo lo que he visto en la práctica es que el concepto de organización criminal es una de las aplicaciones más injustas que se pueden hacer. Es decir, si un señor ha robado, traiga usted la prueba de que ha robado y déjese de historias. No invente cosas para relajar las exigencias de garantías, que es lo que ocurre habitualmente con las organizaciones criminales. Consisten en realidades construidas habitualmente sin veracidad alguna y una forma de, como no tengo elementos, voy a ver cómo lo cuento. Es igual que ocurre con el delito de blanqueo. Si un señor se ha llevado un dinero, se puede probar muy fácilmente y no intente usted crearme una estructura diferente. Ese es el problema, que en esta persecución se pueden cometer muchísimas injusticias y esa es una de ellas. Ese es uno de los problemas. No puede, y es una forma de corrupción, insisto, rebaja de las garantías, aunque sea para un corrupto, eso es una forma de corrupción. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que no debe... Julia. Pues siguiendo al hilo que decías, por ejemplo, los púnicos, ¿no? Pues precisamente el juez los está procesando por organización criminal, por formar parte de una trama organizada tanto del PSOE como del PP, con favores mutuos, con conseguidores y sistema de lavado en el extranjero que luego vuelve, o sea, y luego tengamos presente, hablando de si somos diferentes de otros países, que una de las, quizá la empresa más implicada es una empresa que se llama Cofeli España, que es la delegada en España del gigante francés GDF Suez, que por cierto es una empresa con participación estatal francesa. Por lo tanto, tenemos que una empresa estatal francesa ha estado sobornando presuntamente a funcionarios y políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, para conseguir contratos. Con lo cual las estructuras... Y luego algunos les acusan de que Venezuela está financiando lo que no está escrito. ¡Ay, señor, señor, señor! En esta tuerca en clave solemos recurrir al cine para que se nos rebaje un poquito la tristeza de los temas que tocamos, en una sección que hemos llamado Hollywood Manchego, donde recurrimos al cine para ilustrar algunos de los temas que estamos analizando. Vamos a ver qué nos depara nuestro Hollywood Manchego esta semana. Adelante, vídeo. Ratas chantajistas de mierda. Es que la gente no tiene escrúpulos, Palomeque. 30 millones por unas fotos de mierda. Desenfocadas. La niña jodida, qué buena estaba. Ya digo, Palomeque. Increíble. Sí, diga. Sí. Señor Villambrosa. Palomeque, cuida el charco. Villambrosa, ¿qué pasa con el maletín? Los 30 millones tenían que estar aquí hoy. Hoy. ¡Today! Mire, candidato, mi futuro incluye mis negocios en Portugal. Y las cosas no están tan bien como debieran con Sousa. Cada vez que hablo con él, se me abre la úlcera. Señor, creo que deberíamos de dejarlo, ¿eh? El tiempo no es muy... Que este juego lo domino yo antes de las elecciones, Palomeque. Todavía queda una semana de campaña. Hoy conseguiré el dinero y mañana lo tendrá ahí. Su dinero y el regalito que me encargó. Sin abrir. Bueno, me alegro de que comprenda que yo soy una inversión en su futuro, Villambrosa. No lo olvide. Hasta pronto, presidente. Perdone, señor. Estamos en el hoyo... Señor, me temo que con una guerra de bandas será imposible terminar la campaña. Debemos evitar que la asocien con ningún... Ya sabe, con ningún... Palomeque, me está usted tocando las pelotas sobremanera. Yo le pago para buscar soluciones, no para que me esté jodiendo. ¿Quiere madera? ¿Quiere un palo? ¿No? Hay que evitar el escándalo. Venga, está bien. Llame a Villambrosa. Pero siempre llama a él. Vaya.
Qué lujo, qué honor, qué sorpresa, señor Marquesa. Por cierto, me permite. Ay, ya he recibido la muy generosa aportación que ha hecho al partido. Gracias. Los intereses de un país están por encima de los pequeños sacrificios personales. Cómo me gusta oírle hablar así. Cómo me gusta la gente positiva, la gente con fe, la gente a favor. Favor. Precisamente eso quería pedirle. Un favor. Querida, favores no. Yo de usted solo acepto órdenes. Soy como un Fosterrier, soy como un Doberman, soy como un orangután salvaje, adiestrado a su servicio. A sus órdenes, Marquesa. Hasta el final. Uy, el golf no es lo suyo, No, cariño. la verdad es que lo mío es el mus. Esto del swing, el green, el tig... Esas son mariconadas. Efectivamente, esto del palito todavía no. Saque un poco el culín. 1997, Airbag de Juanma Bajo huyó. Han pasado unos cuantos años y parece que tiene más actualidad ahora que en aquel momento, ¿no? Había mensajes desde la propia sociedad, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. No escuchábamos qué pasaba. Hay una cosa interesante ahí que problematiza la película y que es muy actual, ¿no? Y es la interpretación que tienen las élites corruptas del país. Es decir, su comportamiento individual, que es un comportamiento absolutamente egoísta y endogámico, lo legitiman hacia adentro y, por supuesto, también hacia afuera, como una necesidad imperiosa para salvar al país, para salvar las instituciones, para salvar la economía, para salvar los grandes consensos políticos, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa muy importante porque, al final, lo que denota es que ellos piensan realmente que el país son ellos. Y eso nos remonta al siglo XIX, cuando los estados y los gobiernos eran los gobiernos de una parte de la población. Realmente la Revolución Francesa y todo lo que vino después, las democracias occidentales, son la reivindicación de un espacio estatal, propiedad, entre comillas, de todos. Toda la sociedad tiene que estar representada en ese estado. Y eso me parece una forma de pensar que está muy enraizada entre la delincuencia organizada de cuello blanco. De ellos, incluidos sus defectos que pasan por ir de vez en cuando al burdel. Ojo, son cosas muy importantes, ¿no? Esa intimidad, esas cosas que no se dicen nunca, hay que decirlas en algún momento. Son para salvar al país o para, digamos, modular y tomar decisiones estratégicas que requieren de ciertos ambientes, que requieren de ciertas decisiones complicadas, personales y que, por supuesto, hay que decidir en petit comité, ¿no? Eso creo que forma parte de esa actitud, ese contenido cultural en la corrupción, insisto, de cuello alto, la gran corrupción que es yo creo que la más peligrosa, aunque sea la menos aparente o la más camuflada, como decís vosotros, yo creo que es la más peligrosa sin duda alguna. Hay una apropiación, ¿no?, del territorio, ¿no? Nos hemos enterado de que la gente en Valdemoro decía que fuera alcalde, no lo fuera Francisco Granados, era el que mandaba. Tomás Gómez o su lugarteniente en Parla igualmente hacían y deshacían. Encontramos esa idea de salvar a España, ¿no?, aunque luego tengan el dinero en Suiza. Los Puyol creían que hablaban en nombre de Cataluña y los que les criticaban eran enemigos de Cataluña. Parece que es un comportamiento repetido. Dejadme, ya casi tenemos que despedirnos, preguntaros, ¿la Iglesia tiene algo que ver con todo esto? Pues es la que ha encubierto moralmente, o sea, enlazando la pregunta con lo que estaba comentando Armando, es precisamente eso, es la legitimación, es el reconocimiento del buen comportamiento y de la necesidad de ese comportamiento para salvar al país. Quien adopta, o del recurso que adoptan esa racionalidad en el discurso es precisamente la moral de la Iglesia, que es una moral pues doble, abierta a cualquier tipo de compensación a cambio de las necesidades nacionales, aunque estés cubriendo las propias. Bueno, quizá habría que recordar, y ahí tenemos al sociólogo Weber con aquel libro sobre la Weber, que era alemán. Bueno, pero los que no somos ni un idioma ni pues otro... no le regalemos a los americanos un sociólogo alemán. Efectivamente, pues digo que el libro aquel de la superioridad del protestantismo sobre el catolicismo, de cierta manera yo creo que por ahí podéis... Pero hay un dato real aquí, que es la excepción. Es decir, en el momento en que se hace una excepción legal, lógicamente es una forma de corrupción. En el momento en que no recibe un trato igual al resto de asociaciones o confesiones, eso es una forma de corrupción.
y pretender prevalerse de eso, anotar bienes a su nombre, etcétera, etcétera, esa excepción ya forma parte de esa cultura de corrupción que se construye. No recuerdo ningún caso de que la Iglesia se haya personado en ningún tipo de acusación de nada. Y es una asociación civil quizá la más importante de nuestro país. Quizá podría haber estado presente para limpiar la esfera pública, ¿no? La Iglesia se considera a sí misma que está por encima del Estado. Pero luego registra bienes públicos a su nombre, sin ningún tipo de problema, o presiona para que haya una casilla donde tú marcas en la declaración de la renta su espacio, o presionas para que con dinero de todos estemos financiando a curas castrenses, o presionan para que les demos terrenos, ¿no? O el Opus Dei hizo una presión muy fuerte constantemente durante la dictadura y después para conseguir favores y privilegios, es decir, que son terrenales para lo que quieren y supraterrenales también para lo que les interesa, ¿no? Y tienen finanzas muy opacas. El funcionamiento económico de la Iglesia es muy opaco, está basado en donativos, etcétera, y ellos lo legitiman en el sentido de que nosotros somos una institución que tenemos más que ver con el cielo que con la tierra, y ellos, pues asimismo, pues legitiman un montón de conductas porque razonan en función de un principio que está por encima de lo que puedan decir ocasionalmente los políticos. Los políticos son seres humanos, pueden ser corruptos de forma temporal, pero ellos encarnan, digamos, un espacio en el que eso, aunque puede pasar, porque puede haber sacerdotes corruptos, está por encima de la sociedad. Y eso hace que la Iglesia, en muchos sentidos, moralmente, económicamente, desde el punto de vista organizativo, pues sea muy escurridiza en estos temas, ¿no? No se sienta aludida, a pesar de que muchas veces están en el centro de algunas tramas. Pero, ojo, eso también puede ser muy bueno, porque un papa progresista como el que tenemos ahora, o que parece que está dando pasos hacia, digamos, un modelo de sociedad mucho más igualitaria o más igualitaria, penetra en círculos donde la política no penetra. Es decir, esa universalidad, ese estar por encima del bien y del mal, casi siempre obra en favor de los privilegiados, pero también puede ser un mecanismo en algunos momentos. En España pasó en los años 60, que la Iglesia salió, parte de ella, con los pobres, y eso desmanteló al régimen, ¿no? No sabía cómo combatir a esa gente que lo que hacía era rezar en las iglesias, ¿no? En España el concordato que tenemos es un concordato que se acordó durante el franquismo, se negoció durante el franquismo, y de alguna manera, si lo miramos con ojos de virtud pública, podríamos asumir que legaliza de alguna forma la corrupción. No sé en qué medida estaréis de acuerdo que uno de los elementos de moralización de la democracia española sería revisar, sin duda alguna, el actual concordato, ¿no? Sin duda. Manuel, sin duda, ¿no? Nos vamos. Al menos entendiéndolo como una democratización profunda del sistema. El otro día el Papa dijo que el pecado, la corrupción es un mal aún mayor que el pecado, hace un par de días. O sea, que igual eso es otro síntoma de una crisis de legitimidad. Este Papa, hemos dicho que este Papa, si será raro, que la frase que más ha repetido todo el mundo de él, este va a durar poco. En fin, nos marchamos después de esta interesantísima discusión. Parece que hemos acordado que sin la existencia de nuevos liderazgos sociales, sin nuevos liderazgos institucionales y sin un movimiento social exigente que provenga de los propios empresarios, porque no hemos insistido quizá lo suficiente, detrás de un político corrupto hay un empresario o un banquero que ha pagado, que es el que ha corrompido y que a menudo no nos preguntamos. Y también a veces llama la atención que no sean los propios empresarios o las propias asociaciones de empresarios quienes vayan contra esos empresarios ventajistas que utilizan la corrupción para obtener algún tipo de ventaja y por tanto romper esa presión competitiva que se les presupone. La conclusión es que queda todavía mucha tarea por hacer, pero sí es verdad que la gente está despertando, parece que las expectativas por lo que les exigimos a los que representan la democracia también van a ser mayores y por tanto el espacio para la corrupción será cada vez menor, o al menos así lo queremos ver. Nos despedimos como cada jueves con música, con la Tuerca Rap, Tuerca Sound. Hoy tenemos a M. de Masí con una pregunta o una respuesta, vaya usted a saber cuándo. La semana que viene nos volvemos a ver aquí, en La Tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.
El mundo va al revés. Es que el mundo va al revés. El mundo va al revés. El mundo va al revés. Cuando Bárcena me invite y en una mesa me vea rodeado de 12 sobre y 11 Judas de Judea. Cuando el Évole no decepcione presentando Cuba. Cuando vea a Fidel en yate vacilando en desmesura. Cuando creen el bien del odio y me guste el mal de amores. Cuando el militar cual Vázquez lance en vez de bombas flores. Cuando esté en un bar borracho con pibón para largarme, se levante, me fije y saque Cristina y Legarde. Cuando al pobre no le falte educación y sanidad gratuita y un presino anormal, fin de la cita. Cuando muestren que la infanta nuestro dinero timó, que la encierren y no lo diga yo, lo diga Dios. Cuando Pablo Iglesias vaya vacilando con un Porsche. Cuando Anguita sea un corrupto, cuando el día sea la noche. Cuando el gato guste el agua que le toque en la barriga. Cuando hablesa preferentemente le entresida. Cuando todo lo dicho pase y yo lo vea te creeré. Mientras tanto es que el mundo va al revés. El mundo va al revés. Es que el mundo va al revés. El mundo va al revés. Cuando Chávez resucite y mande callar al rey. Cuando pida perdón al piloto del Enola Gay. Cuando el arte niegue formar parte de la tauromaquia. Cuando Ortega Cano empotre un coche bomba contra Bankia. Cuando bajen ya los sueldos de esos cracks de las pelotas y el indigente harto de caviar al rico sopa. Cuando la botella sea tan solamente un recipiente y la otra a cup of coffee se cargue su vientre. Cuando a Berlusconi le tiren el Nobel del Obama y un mastodonte joda por el culo Andrea Fabra. Cuando la justicia escupa el historial que le precede y el dueño de Inditex a lo bonzo que se queme. Cuando OTAN deje de matar y meter narizota. Cuando CIAN diccionario signifique palabrota. Cuando Aguirre de a la fuga choque con un muro y muera. Cuando Pedro sean dos fijos y el jefazo esté de prueba. Cuando todo lo dicho pase y yo lo vea te creeré. Mientras tanto es que el mundo va al revés. El mundo va al revés. Es que el mundo va al revés. El mundo va al revés.